la audición es obviamente uno de los sentidos más importantes, aunque yo diría que todos son importantes. Sin embargo, cuando usted pueda comenzar a perder la audición, se puede convertir en un problema que le incomode la vida a usted, a los de su entorno, etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad no vamos a estar hablando de la audición de la gente más adulta, vamos a estar hablando de la gente más joven. ¿Cómo en este minuto se están cuidando los oídos, la capacidad auditiva, los más jóvenes? Para conversar del tema estamos con el fonoaudiólogo de GAES, Luciano García. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, buenos días, Karim. Oye, Luciano, a ver, cuéntame, ¿por qué vamos a tratar el tema de los jóvenes? ¿Por qué te preocupa de alguna manera este tema un poco más de lo que te preocupa lo de la gente más adulta? Perfecto. Porque finalmente los más viejos somos los que vamos perdiendo la audición. Bueno, vamos perdiendo todo, pero la audición por lógica se va perdiendo cuando eres más viejo. ¿Por qué ahora vamos a hablar de gente joven? Bueno, principalmente porque hay un tema generacional. Actualmente las nuevas generaciones están accediendo a temas como realizar streaming, ya que son transmisiones en vivo. Están realizando muchas veces trabajan con plataformas de gamer en donde ocupan instrumentos auriculares de distintos tamaños, diámetros, dimensiones, con volúmenes que son bastante altos y durante un tiempo prolongado. Ese tipo de problemáticas o nuevas situaciones, como lo quieras ver, son las que están viviendo actualmente los jóvenes, y esto está muy relacionado con la tecnología. La tecnología ha venido para quedarse, y obviamente tenemos que tener precaución, porque si no realizamos o ejecutamos este tipo de actividades con una mirada clínica y una mirada de precaución, de preocuparme, de responsabilidad, podemos tener problemas a nivel auditivo. Ahora, cuando hablas de la tecnología, estamos hablando de que jóvenes van usando tecnología nueva, y la tecnología nueva trae más volumen que la antigua. Podría ser que sí. No tiene que ver netamente con el volumen, sino que tiene que ver con las horas. Tiene que ver con la cercanía de la exposición al sonido. A ver. Recuerda que el sonido es una onda sonora. Nosotros nos podemos comunicar ahora porque cuando yo hablo, ¿cierto? Las ondas están vibrando y llegan hacia tu oído. Cuando tú, por ejemplo, actualmente los gamers son personas que dentro de su control remoto tienen una conexión directa a auriculares que están puestos en el oído. Entonces, cuando tú eras chico, probablemente salías a jugar en tu casa con tus amigos, andabas en bicicleta, jugabas un partido de fútbol y luego te ibas a tu casa, te bañabas y te dormías. Actualmente los jóvenes de 10 años, están 11 como años, conectados todo el día. Están conectados todo el día. Aparte de eso, no solamente tienen la capacidad, el tema de oír, sino que también están escuchando. Y entonces, en vez de hacer estas mismas 4 o 5 horas de juego, de fútbol, de bicicleta, ellos están frente a un televisor, a un plasma, ¿cierto? Con un volumen que los papás no tienen ni idea cuál es el volumen, durante todos los días. Entonces, ese tema es preocupante, es relevante, y es importante poner ojo, porque a veces por una desinformación estamos generando daño a nuestro cuerpo. Oye, y cuéntame una cosa, ¿cómo debería hacerse? Porque tú me dices, el padre o la madre, qué sé yo, la persona que esté a cuidado de ese joven, tal vez no tiene idea del volumen. ¿Y cómo se hace? Ir y decirle, a ver, pásalo, mira, ¿vas a tener permiso solo hasta este volumen? Por ejemplo, ¿sí? Nosotros tratamos de ocupar una regla que le llamamos la del 60-60, que esa regla dice que idealmente del 100% del volumen que el niño puede optar, idealmente que puede ocupar un 60% de ese volumen, que el papá lo norme, le indique, mira, este volumen me parece óptimo. ¿Cómo lo puede ver? Si es que no tiene un cursor para ver el número, es muy sencillo. Solamente el papá tiene que sentir que lo que se escucha ahí es esa voz conversacional. Se van a llevar sorpresas, porque se van a dar cuenta que muchas veces los niños juegan muchos juegos de shoot, de disparo, ¿cierto? Claro, y eso que ¡pa, pa! Las bombas. Es el sonido. Exactamente, y esos son sonidos repentinos. Entonces, el papá tiene que fiscalizar, en este caso, ¿cierto? En todas las situaciones del juego, y obviamente que se escuche como una voz conversacional, así como estamos hablando tú y yo actualmente, esa misma sensación de volumen se tiene que escuchar en el oído. Otra cosa importante que va en el otro número 60, como dije primero, el 60% del volumen, el otro 60 está relacionado al tiempo.
Ya. que el niño no juegue más de 1 hora al día, no más de 60 minutos al Oye, día. eso es bien complejo en la actualidad. Es complejo, pero créeme que es una muy buena, porque no solamente estamos ahí trabajando salud auditiva, sino que también estamos trabajando otras salud cognitiva, ya que tiene que ver con cosas relacionadas con la creatividad, porque cuando un niño no tiene un juego, se ve muchas veces obligado a inventar y crear maneras de eso. Oye, Luciano, pero a ver, cuando me dices que no tenga más de 1 hora de juego, ¿te refieres a 1 hora de juego en pantalla? En pantalla. Pero que sí pueda, si quiere el niño ir a jugar a la pillada, a la escondida con los amigos, al fútbol, a lo que sea, eso sí lo haga. Por favor, idealmente que lo haga, porque yo creo que el mejor trabajo de un niño, el primer trabajo es jugar. Ya después, Oye, es verdad, ¿no? después jugar primero y los estudios, es lo más importante, estudio y jugar, ese es su trabajo. Así es. Oye, ¿y cuáles podrían ser unas soluciones aparte de esa? ¿Es bueno, por ejemplo, que una persona use estos protectores auditivos que serían como tapones? ¿O es como incómodo también? ¿Cómo va a andar con un tapón en el día y en la oreja? Es correcto, tienes razón. Con respecto a los tapones auditivos, se recomiendan para situaciones en concreto, específico. Actualmente los jóvenes van mucho a fiestas, ¿cierto? A conciertos, se viene ahora toda la temporada de Lollapalooza, Sí, ¿cierto? claro. Y a veces estar muy cerca de los parlantes, eso también. Entonces no solamente vamos a ponernos tapones cuando sea necesario, sino que también idealmente tratar de evitar estar muy cerca de la fuente sonora, que eso también, tratar de estar más en el centro y no tan pegado a los parlantes. ¿Existe alguna explicación de por qué a los seres humanos nos gusta, por ejemplo, cuando estamos con un artista, una canción que nos gusta, tenerla pero a todo lo que te da, nos da como un placer y sientes que hay como un defecto cuando la escuchas bajito? Tienes toda la razón. Y eso pasa porque... Sientes como que, oye, esto es AM, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿me entiendes? Entonces intentas comprar el audífono más potente, el que más sonido te dé en el concierto. Bueno, estaba en concierto en el que ya estar muy al lado del parlante es incómodo, la vibración es muy fuerte, pero quieres escuchar perfecto a quien está en el escenario. Mientras sea no más de 1 hora, podríamos estar dentro de lo normal. Mira, la verdad es que la normativa te dice que no puede estar en más o menos a 80 decibeles, que 80 decibeles es un grito más o menos a ese volumen. No más de 1 hora por día, 80 decibeles, esa es como la normativa, ya que lo que se exige. Pero en un concierto, por eso te digo para que hagamos el paralelo, en un concierto puedes encontrar 110, 120 decibeles, que eso es mucha potencia, mucha presión sonora. Por ende es muy importante utilizar protección auditiva en eso. Los oídos son como unas membranas un poco delgadas. Son muy pequeñitas, son estructuras muy pequeñas y el oído es muy fácil romperla. Podría ocurrir. Claro. Sobre todo con los cambios de presión, muchas veces cuando tú viajas, ¿cierto? O buceas, bajas del nivel del mar o subes, también puedes tener rotura. Bueno, qué bueno que lo dijiste. Esto de hacer así, como para despejarte el oído cuando vas en un avión o algo, eso es... Es bueno. Ah, es bueno. Es bueno, es súper bueno. Eso se llama en audiología o en medicina, le llaman la maniobra de Valsalva. Ese es el nombre, que es la persona que creó ese método. Y es un método muy bueno porque tú al hacer eso, lo que estás haciendo es que estás igualando la presión sonora del ambiente con la de tu oído. Ok. Oye, una pregunta un poco personal del tema, pero también quiero que me la expliques. ¿Tú tienes ese tono de voz porque lo estudian y es el ideal en la fonoaudiología que hables así? ¿O hablas así de casualidad? No, es netamente coincidencia. Netamente coincidencia, pero ¿ese sería un tono de voz ideal? Digamos, para evitar estrés. Lo que pasa es que tu tono de voz va a estar muy relacionado con tu estructura ósea, ¿no? Esto también está relacionado con la fonoaudiología. Que te pusiste rojo. Es que me da risa. Tiene que ver con tu estructura ósea. Por ejemplo, las personas más bajas o más pequeñitas, los niños, tienen una voz más aguda. ¿Ya? Y las personas más... Y eso tiene que ver netamente con la estructura ósea. Con los resonadores y todo el tema. Oye, ¿cuáles serían, Luciano, las señales que hay que prestarle atención cuando comienza, no sé, una molestia en el oído? ¿Cómo me doy cuenta si puede ser una sordera? ¿O cómo me doy cuenta si tal vez es una infección por un resfrío o algo así?
Idealmente yo lo que recomiendo es realizar chequeos auditivos preventivos, ¿ya? ¿Quién es el especialista número uno en hacer chequeos auditivos? Es el médico otorrinolaringólogo. Ya. El médico va a tratar de buscar la causa y de ver la forma de decirte de qué manera vamos a seguir en adelante, si es que tú tienes o no tienes pérdida. Te va a dar la ruta a seguir, ¿ya? Pero de todas formas, de manera alternativa, en centros auditivos GAES se ofrecen chequeos auditivos gratuitos para todas las personas. Pueden realizarlo bajo una previa confirmación de hora en la página de la compañía, y se puede hacer también esto es como anexo. Ya. Yo el ideal siempre digo, médico otorrinolaringólogo, sea cual sea, de la clínica, del hospital que sea, pero como anexo está esta opción del servicio que presenta GAES, que de verdad que es muy útil. O sea, esto no es para la gente que dice, oye, tengo pérdida auditiva. Sí, y uno va a uno de estos centros auditivos, así como uno va a una óptica, así como, ¿sabe qué? Estoy medio sordo, mídame, y me lo miden como en el momento y dicen, ya, este es su audífono. ¿Así? No ¿Como es, los lentes? No. No es así. El chequeo que se hace, que usted dice, no es así. ¿Por qué? Porque primero hay que reservar una hora previa, porque hay agendas y por lo general los centros tienen bastante flujo. Eso por una parte. Entonces, para que un chequeo puede durar entre media hora, 45 minutos, entonces para que lo atiendan bien en los tiempos que corresponde, primero hay que agendar. Y segundo, si bien es abierto para toda la comunidad, ¿cierto? Todo el mundo puede acceder. Nosotros no entregamos ningún papel diagnóstico, y de hecho da lo mismo si tú tienes o no tienes pérdida, da lo mismo. O sea, si tú tienes pérdida auditiva, no un audífono va a ser tu solución. ¿Cuál es la solución? Esa solución la va a determinar el médico otorrino, y pueden ser múltiples. Puede ser que quizás con medicamentos. Dame algunos ejemplos. Una solución típica. Por ejemplo, tú tienes una pérdida auditiva. Se evalúa en el centro GAES, ¿cierto? Tiene pérdida auditiva, perfecto. Va al médico otorrino y el otorrino se da cuenta que él en el oído estaba cursando una otitis. Una otitis media crónica. Ya. Por ende, el otorrino le va a entregar medicamentos como antibióticos, y cuando esa otitis baje, probablemente esa persona vuelva a oír. Otro caso que es muy común, que es típico, esto sucede mucho en todas las edades, sobre todo sobre los 30 años, son los tapones de cerumen. Que los tapones de cerumen se generan, ¿cierto?, por el exceso de cerumen que llega a tapar el conducto auditivo. Lo tapa pero por eso se completo. resuelve cuando el otorrino te lava el oído. Exactamente, por eso hay cosas que tienen que ver tanto con intervenciones, que pueden ser intervenciones simples o intervenciones quirúrgicas ya más complejas. Por ejemplo, hay personas que lamentablemente les aparecen tumores en el oído. Tumores benignos que solamente están localizados en el oído. Y esos tumores, cuando el otorrino hace una extracción mínima, milimétrica, lo retira, la persona vuelve a oír sin ningún problema. Perfecto. Entonces, puede ser a través de algo quirúrgico, un procedimiento medicamentoso, o al final un audífono cuando ya no hay opción de Oye, a ver, reversar el tema. cuando me dices lo mejor son los chequeos preventivos auditivos, ¿cada cuánto tiempo sería el ideal? Una vez al año idealmente. Una vez al año a cualquier edad. ¿Uno va al otorrino o al fonoaudiólogo? Usted puede, o sea, idealmente el profesional que está encargado del tema es el otorrinolaringólogo, el médico otorrinolaringólogo. Y él te tendría que derivar a un fonoaudiólogo si es que es necesario. Exactamente. Ya, ahora cuéntame una cosa. Cuando tú dices, lo que pasa es que lo tengo en la pauta anotada, pero quiero que la pregunta se entienda perfectamente. ¿Por qué la pregunta es: ¿se aconseja ir a un concierto con tapones? ¿Cómo ir con tapones? No. Yo lo que aconsejo en un concierto, y porque soy amante de la música, al igual que tú, noté que también te gusta mucho. Sí. Yo aconsejo sí o sí estar en un lugar no tan cerca de los parlantes, pero sin tapón. Sí. El tapón es para personas que, porque los conciertos duran 1 hora, lo más 2 horas, entonces va a ser un tiempo prudente, ¿ya? ¿Cuándo utilizar tapones? Cuando tú en tu día a día, en tu trabajo, ¿cierto?, laboralmente estás expuesto a ruidos. Por ejemplo, un músico. Ya. O cualquier otra industria como la minería, la construcción. Claro, que estás como expuesto a... pero por muchas horas, por más de 8 horas al día, bueno, claramente hay que utilizar sí o sí. Oye, cuando la persona comienza a quedar con la audición disminuida, no hablemos de la sordera, sino que una disminución en la audición, ¿se puede recuperar normalmente? Va a depender de la causa. ¿Qué causa se recupera y qué causa no?
por ejemplo, como te dije anteriormente, una otitis, una alergia. Hay personas que tienen rinitis o alergia crónica. ¿Ya? Están todo el tiempo congestionados, ¿cierto? Y obviamente que eso puede generar, por ejemplo, ¿te acuerdas que tú me hablaste de la maniobra de Valsalva? De que cuando cuando uno tiene mucosa en la zona nasal, es esa bomba que abre y que equipara presiones se tapa. Y al taparse, genera retracción del tímpano y esa retracción impide que el sonido pase por tu oído hacia tu cerebro. Lo impide, genera una hipoacusia. Entonces, si el médico, por ejemplo, te receta antihistamínicos, la mucosa va a salir, la trompa se va a abrir, te va a equiparar la presión y ya no vas a tener pérdida auditiva. Entonces, por eso siempre es muy importante determinar la causa de la pérdida auditiva. ¿Ya? Hay causas, la causa clásica que tú también lo mencionaste al inicio, que es el paso de los años, ¿cierto? La presbiacusia. Esa causa... ¿Cómo se llama? Presbiacusia. Exactamente. Como presbicia de la vista, presbiacusia. Ya. Exactamente. La causa clásica, que es la presbiacusia, por lo general esa ya no tiene reversa, porque tiene que ver con fatiga de material. Oye, dime una cosa, si alguien llega a los 80 años, a los 85, ¿necesariamente es sordo? No. ¿O es más sordo de lo que era a los 20? No necesariamente, hay porcentajes. Por ejemplo, se aproxima que aproximadamente a los 65 años el 40% de la población tiene pérdida auditiva. Y sobre a los 75 años, ¿cierto? Es decir, 10 años más, se dice que ya estamos alrededor de los 50%. Es decir, la mitad es muy probable que tenga pérdida y la otra mitad no. Y sobre el 80 es probable que ese porcentaje todos suma. Pero no una pérdida de oído. Pero no hay un estudio 100%... Ya, pero por ejemplo, sobre los 65, en que el 40% de la población probablemente tenga pérdida auditiva. Sí. ¿Cuánto porcentaje auditivo ha perdido? Esa era la pregunta. ¿Cuánto? Eso es variable. Depende mucho de tu historia, de tu historial pasado. ¿Ya? Ese historial, por ejemplo, si tú vas a conciertos todos los fines de semana, es muy probable que tengas una pérdida mucho más severa. Una discoteca, mucho. Si te gusta mucho el baile, la discoteca, etcétera, etcétera, obviamente que es muy probable que la pérdida auditiva sea más compleja. Voy a ser sordo de viejo. Oye, y dime una cosa, ¿serviría si la persona duerme con audífonos, con tapones? Por ejemplo, puedes vivir en un lugar que sea un poco ruidoso, no sé, en el centro, en alguna avenida o al lado de un sector de pubs, de disco. ¿Serviría si la persona duerme con oído no solamente para dormir mejor y evitarte los ruidos del entorno, de lo externo, sino que el hecho que esas horas que estás durmiendo le quitas totalmente el trabajo al oído? Mira, la verdad, siendo muy francamente, no. Solamente serviría para tranquilidad de poder conciliar el sueño. Pero del cuidado de oído no. Hay personas, de hecho, que se cuidan mucho, que no asisten a este tipo de conciertos, que no utilizan audífonos, ¿cierto? Claro, hay gente que se cuida. Y aún así les pasa porque es un tema, como te dije anteriormente, fatiga de material. Así como el cuerpo va fallando, la vista falla, ¿cierto? Nuestros músculos comienzan a perder fuerza, el oído tampoco no está exento, digamos, del envejecimiento. Perdón. Oye, la gente con pérdida auditiva, ¿se le afecta la autoestima, la confianza? Es como vergonzoso que alguien te hable y tú digas, ¿qué? ¿Cómo? De repente, si estás en un grupo, hay música, hay mucha gente hablando, pasa. Pero cuando ya comienzas a preguntar varias veces porque no escuchaste, hay gente que le da un poco de vergüenza, ¿verdad? Totalmente. Y lamentablemente esta situación que tú comentas tiene otras repercusiones que no solamente tienen que ver con el tema auditivo, sino que tienen que ver con la salud mental. Las personas que pasan por este proceso, ¿cierto?, de vergüenza, hay un tema de autoestima y de depresión. Muchas veces no solamente tienen porque se aíslan, hay un aislamiento social, hay una sensación de inseguridad, ¿ya? Como tú bien lo dijiste, cuando tú tienes temas con el autoestima, con el amor propio, con el quererte, claramente que eso puede desencadenar no solamente depresiones, sino que actos suicidas, por ejemplo, o alguna otra patología del ámbito de la salud mental. O sea, ¿da como vergüenza ser un poco sordo?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y también hay mucha falta de desinformación, porque las personas cuando piensan que la única opción son audífonos, piensan que se van a poner unos cacharros, ¿cierto? Grandes, ¿cierto? Atrás de la oreja. Claro. Y eso no es así. Entonces, claro, como además de tener mi problema y que me molesten, ¿cierto? O que digan, oye, este no entiende nada, este hay solo, como harto chiste en el entorno. Sino que además todos me van a estar mirando y van a mirar mi oreja porque tengo algo así, y eso es totalmente falso. Actualmente la industria ya pasan desapercibidos. Tú no te darías cuenta que yo estoy con un audífono en este momento acá. Oye, ¿cuál? Pero tú no estás. No, caíste. Sí, caíste. Oye, claro, pero la gente le da como... No es lo mismo que ser como un poco más ciego. No es lo mismo. No sé por qué. No sé, yo también. Debe ser porque está más aceptado el tema de los anteojos. Está mucho más aceptado. Sí. Y es porque la vista empieza a fallar un poquito antes. Claro, puedes tú estar joven y ser corto de vista. Claro. En cambio, ser sordo es signo de ser viejo. Exacto. Oye, y cuéntame una cosa. ¿Cuál sería el rol que tiene la familia, los amigos, el entorno en este minuto? En el caso de cuando tú tienes presbiacusia, yo creo que ahí es donde el rol es fundamental. Porque recordemos que con el paso del tiempo no solamente la audición se afecta, sino que también la memoria, tu capacidad de atención sobre un tema, y el uso de audífono no es como llegar, me pongo y ya está, sino que hay una manera específica de ponerlo, de encenderlo. Los audífonos también tienen un nivel de instrucción. Este es el volumen adecuado para usted, así como el lente. Es pero totalmente personalizado. Cada pérdida auditiva es única. Es como una huella digital, lo mismo. Entonces el audífono tiene que estar calibrado en un software de computador acorde a tu huella digital, a tu pérdida auditiva. O sea, el audífono tiene una pila, una batería. Puede tener pila o puede ser recargable. Puedes encontrar, ha avanzado tanto la tecnología que ahora hay audífonos que tú los pones en una cajita, se cargan toda la noche, el otro día te los pones y ya está, y tienes batería para todo el día. Wow, qué increíble. Oye, Luciano, a ver, aclaremos entonces el tema para que vamos, digamos, ordenando la situación. Sí. Estar todo el día con audífonos, independiente que no sea música fuerte, sino que utilizar todo el día audífonos nos puede provocar la presbiacusia. Exacto. No, la sordera. La baja auditiva. ¿Cómo es el nombre? Esa en específico se llama pérdida auditiva por exposición a ruido. Pero pérdida auditiva sería lo que nos podría pasar independiente de la edad que tengas. Es por el exceso de uso de audífonos. Y el audífono emitiendo siempre sonidos que pueden ser no exactamente música, sino que puede ser otro tipo de explosiones, como lo hacen ahora los jóvenes, algún tipo de conversaciones. A veces tienen conversaciones entre ellos mientras están jugando y todo ese tipo de cosas. Demasiada información para el oído. ¿Cómo ese joven se puede dar cuenta que está teniendo pérdida auditiva? Para, no sé, decirle a la mamá, al papá, a alguien que lo lleve al otorrino. ¿Cómo? Cuando empiezan a subir el volumen mucho más y sienten que necesitan más, están constantemente subiendo el volumen, ahí es porque efectivamente ya hay una fatiga del oído. También se pueden dar cuenta porque escuchan las cosas, pero no con el mismo brillo. Escuchan el sonido, escuchan por ejemplo un violín. Esos son los primeros indicios. Luego pasamos a un segundo estadio que tiene que ver con la comunicación, y tiene que ver con la comunicación ambiente ruidoso. Cuando, por ejemplo, voy a una discoteca, los jóvenes que les gusta harto bailar, ¿cierto? O voy a una junta con amigos, a un pub, o en mi casa con hartas personas, y me cuesta oír, a diferencia de cuando estoy en mi casa solo o en una conversación tranquila, sin ruido de fondo, ¿cierto? Ese es el primer estadio de cuando está comenzando la pérdida auditiva. Oye, ¿es cierto esto que si empiezas a subir la voz es porque también estás un poquito con pérdida auditiva? No necesariamente. Hay personas que por personalidad hablan alto, porque es su forma de ser, su manera de expresarse, y muchas veces en centros auditivos GAES llegan y hacerse este chequeo auditivo de verdad. Gritando. Porque mira, en mi familia todos me dicen que grito, que parezco italiano, que soy desagradable. Le hacemos la evaluación y aparecen 100% normal. Hay muchas, no son pocas, y eso es netamente la personalidad solamente. Entonces no necesariamente, no es un... Claro, pero si la persona en su vida ha hablado más bajo y comienza a subir, la sensación
¿Por qué te pasa eso? ¿Es porque tú dejas de escucharte? Exactamente. Dejas de escucharte y Eso crees sí, que no estás emitiendo el sonido al volumen correcto. Exactamente, no tienes lo que se denomina el feedback, ¿ya? La retroalimentación, ¿ya? Y de hecho tú lo puedes hacer de manera natural. Si estamos realizando esta conversación y tú estás escuchando con un audífono a mucho volumen, tampoco vas a poder escuchar tu voz. Entonces probablemente vas a estar gritándome porque tú en tu mente estás pensando que estás hablando, pero en realidad, como no te estás escuchando porque tienes música en el oído, no tienes ese feedback. Claro. Es típico cuando tú le hablas a un amigo que está con audífono y ¿qué? pero no me grites, es por eso, porque no tienes la monitorización. Oye, ¿qué tan cierto es que las personas que tienen hipoacusia o sordera, no sé cómo quieras decirle, también tienen menos capacidad de hablar? Ahí tomaste un punto súper importante. Tenemos que hacer un paralelo entre lo que es la sordera y la hipoacusia. ¿Ya? La hipoacusia viene de poco. Sí. Acusia de oír. O sea, son personas que oyen, pero oyen menos. Esas personas, por lo general, si tú elevas la voz o utilizas un audífono, andan perfecto y pueden desempeñar su día a día sin problema. Las personas que son sordas, nosotros en audiología les llamamos anacusia o cofosis, que no tienen, y esas personas, aunque tú le pongas un audífono, no van a oír. Entonces, ese desempeño que tú mencionas, que es la capacidad de poder comunicarnos, etcétera, etcétera, va a depender de, primero, si eres hipoacúsico o sordo, y el momento en que tú te interveniste. Por ejemplo, si tú eres un recién nacido que nace con una sordera profunda, ¿cierto? Si yo te implanto, porque los audífonos no te van a servir, yo te voy a poner audífono y no vas a escuchar nada. Aunque te voy a poner el más potente, el más grande y no vas a escuchar. Hay una cirugía que se llama cirugía de implante coclear. Si yo te implanto, dentro de los primeros 3 años de vida, es muy probable que tú puedas desarrollar el lenguaje. ¿Ya? Si yo te implanto posteriormente a los 6 años, 7 años, los resultados son bajos. Entonces también depende un poco. Si tú tienes hipoacusia, eres un menor recién nacido hipoacusia, que es escuchar poco, si yo te pongo audífonos es muy probable también que desarrolles el lenguaje. Es muy probable. Entonces va a depender un poco de la afección y del tiempo de cuando te adaptaste. También hay personas adultas que adquieren una pérdida con el paso del tiempo y no escuchan nada, se transforman en sordos. Hay personas que su pérdida es progresiva, comenzaron a los 18 a tener pérdida y ya cuando llega a los 60 ya no escuchan absolutamente nada. No hay problema porque ellos ya escucharon mucho tiempo, entonces ya tienen la imagen acústica en su cabeza y solamente hay que habilitarlos con unos aparatos. Ok, perfecto. Oye, y ya para ir un poco terminando el tema, ¿has visto unos audífonos que se ponen como acá? Sí. Se ponen en la cabeza, no en la oreja. Exactamente. ¿De qué se trata eso? Esos son audífonos vía ósea, conducción ósea. ¿Ya? ¿Y eso evitaría un poco el problema? En cierto punto sí. Va a depender de en cuánto volumen lo estés oyendo. Estos audífonos, si bien se ponen en la cabeza, en las puntas, ¿ya? Las puntas van conectadas por encima, por el trago. Esta zona de la oreja se llama trago, ¿cierto? Entonces las puntas van acá y las dos puntas vibran a través de vibración. Esos audífonos no es que no te dañen, te van a dañar igual que un audífono convencional. La única diferencia es que con esos audífonos tú tienes más información. Porque estás escuchando la música, pero a la vez, como tienes el conducto auditivo despejado, puedes escuchar el medio ambiente. Pero la música o el juego en el que estás, o la película, ¿lo puedes escuchar súper nítido y potente como si tuvieras el audífono convencional? Se puede totalmente. Y eso es mucho más caro, me imagino, ¿no? Sí, tiene un costo mayor porque están de moda, pero en algún momento van a estar... tú sabes que el comercio por lo general es de moda y ya cuando ya esto pase de moda va a estar a la par. Oye, pero me imagino que eso no tiene esa capacidad de quitarte todo el ruido ambiente. No te la quita porque tú tienes... De hecho, lo escuchas. Mira, en ese caso, si tú quieres elegir un audífono, el ideal son los que van por fuera. Por 2 motivos. Primero, porque al ponértelo en el pabellón auricular, tú bloqueas el sonido del exterior y al bloquear el sonido del exterior necesitas menos volumen para escuchar la música con buena calidad. Necesitas poner el cursor con menos volumen. Y por último también está más afuera el parlante. Entonces el parlante, el sonido tiene que hacer un viaje hasta
En cambio, los que estás utilizando tú, que son internos, los interauriculares, ¿cierto? Esos son más riesgosos. ¿Por qué? Porque el parlante lo tienes más cerca del tímpano y al final no tiene que ver tanto con el volumen, sino que con la cercanía, que generas más presión sonora. Y el utilizarlo 8 horas al día, 9 horas al día, te podría generar... ¿Al cuánto tiempo después de estar 8 o 9 horas al día la persona debería notar un problema auditivo? Los estudios indican que al año. Si tú estás expuesto a ruido, estamos hablando 80, pero estamos hablando de ruidos potentes. No, estamos hablando... El ruido es sí. el que te produce, el que utiliza un millennial entre los juegos y la música. Va a depender, pero si un millennial, por ejemplo, está ocupando fuerte, si él está ocupando a alta intensidad y está jugando juegos de disparo, de guerra, ese tipo de cosas, de explosión y todo, a un año. Un año ya podría tener pérdida auditiva si lo ocupa sobre 1 hora al día. Ok, y también eso, a lo que te referías en un año, es gente que puede estar en la construcción, con taladros y cosas así. Exactamente. En minería, los ruidos de los motores, en minería ocupan máquinas que son tremendas. Entonces, un motor que pesan toneladas, ¿cierto? Son máquinas de 3 toneladas, existen, que rompen cerros completamente. Esos ruidos son sobre 120 decibeles, que está muy por la norma, que la norma indica, la norma global, de hecho la norma vial de la vía pública, son a lo más 60 decibeles de ruido ambiente. Oye, vamos avanzando hacia un mundo en que le va poniendo atención, en que va por ejemplo, porque hay un montón de normativas, ¿no?, que tienen que ver con el respeto a la naturaleza, a los animales, pero también hay un montón de normativas que tienen que ver con el respeto hacia uno mismo, ¿cierto? Totalmente. A esto de no opines del cuerpo de otro, no ser racista, etcétera, etcétera. Totalmente. ¿Hay algunas normas que también se van indicando para el oído? Existen normas, de hecho, todos estos dispositivos que hemos hablado, el que tú mencionaste que el de autocuidado me refiero. Exactamente. Por normativa de todos los países, toda esta información que yo estoy diciendo tienen que venir en los manuales. Ya. Lo que pasa es que el común del chileno lo que hace es que toma el manual, no le importa. Esto no me interesa, lo arrugo, aprendí a ocuparlo y con eso me quedo. Entonces, lean manuales, estudien, sepan las consecuencias de lo que un mal uso podría generar, porque la verdad es que tener una pérdida auditiva es algo que es bastante discapacitante y te hace la vida mucho más difícil en el día a día. Ok. Pero podemos llegar, digamos, si tienes 80 años, lo ideal sería tener por lo menos un 60-70% de tu audición. Aproximadamente, como te digo, va a depender de tu historial auditivo previo. Pero eso es lo ideal, digamos. Sí, o sea, ¿a qué te refieres con lo ideal? No. El ideal, llegas a bastante viejo, pero escuchando un 70% está bien. Sí, o sea, que tengas pérdida auditiva a los 80 años es algo totalmente normal. Lo importante es que con un par de audífonos y eso se puede resolver. Se puede resolver, existe la solución. Actualmente los audífonos son igual que estos dispositivos, son computadores. Todos los audífonos se regulan a través de un computador y son totalmente modernos. Tienen Bluetooth, Entonces, la verdad es que hay que acceder a eso. Son pequeños, o sea, ya no hay barreras para utilizar este tipo de tecnología. Ok, Luciano. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, Karim. Y ojalá que a ustedes en sus casas les haya servido, les quede claro, entiendan bien cómo es el tema y que los jóvenes, por supuesto, también intenten cuidarse. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan.